¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar en nuestra tertulia política a un tema muy importante y de gran repercusión y calado, tanto social como política como económica. Y me estoy refiriendo al tema de los refugiados. La situación que viven estas personas procedentes principalmente de Siria, aunque también de Irak y Afganistán, países donde la guerra y la persecución política por parte de los regímenes totalitarios les está haciendo huir de Europa y está generando un escenario muy, pero que muy delicado, tanto para ellos como para los países que de forma solidaria debemos acoger a estas personas. En Hungría, país de paso para llegar a Austria y sobre todo a Alemania, han tenido que tomar medidas, y también el resto de países, para tratar de evitar el desbordamiento en el que se encuentran. De hecho, aquí en Hungría han aprobado por parte de su Parlamento cerrar la frontera con Serbia para evitar el paso indiscriminado de personas que vienen de forma irregular. Una de las cuestiones en las que yo creo que todos los gobiernos europeos tienen que estar unidos es en el control que se ha de hacer en las fronteras para evitar que cédulas de estas yihadistas se instalen en nuestros países. Como seguro todos ustedes saben, en Siria han sido robados más de 3.000 pasaportes originales, según la policía, por los radicales del ISIS, que aprovechando este drama humano están utilizando estos pasaportes para entrar en Europa de forma irregular, aunque legal, porque los pasaportes son legales. En fin, sobre este tema hay manifestaciones de apoyo en todos los países europeos, incluida España, por supuesto, pidiendo a sus gobiernos y sobre todo a la Comunidad Europea que sean sensibles con este problema, y así debe de ser. Ahora bien, hay preguntas que yo francamente no puedo evitar hacerme y que pongo hoy sobre la mesa de debate. Y pregunto, ¿está preparada Europa para acoger a estos miles y miles de refugiados según necesitan? Este acogimiento, que según nos dicen es una medida transitoria, si esto es así, ¿qué va a pasar una vez transcurrido el tiempo de acogida? ¿Se ha pensado en esto? Y por último, ¿no deberíamos también manifestarnos los ciudadanos para exigir a los gobiernos de estos países que están generando el mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial que acaben ya de una vez por todas con la barbarie y la matanza que están provocando en sus propios países? Bueno, pues este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y que vamos a debatir con nuestros invitados. Está con nosotros la diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista, Pilar Sánchez Acera. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, encantada de que Pilar nos visite aquí en nuestro programa. Antes de entrar en materia voy a presentar a nuestro compañero, lo conoces perfectamente, él es el subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, estupendamente, dispuestos a comenzar. Pues dispuestos, pues vamos a comenzar ya. La verdad es que es un problema muy serio, mucho más de lo que la percepción del día a día, que con nuestros propios problemas parece que hay veces que no somos conscientes del calado que tiene esta situación que se está produciendo. Bueno, esto es una situación complicada, ¿no? Pero es una situación sobre la que la Unión Europea tiene que tomar medidas y, bueno, ese es el camino en el cual España, nuestro país, tiene también que estar. Creo que hay varias formas de verlo, ¿no? Una es la crisis humanitaria, en la que todos estamos absolutamente volcados y que hay que solucionar de inmediato, porque vemos a muchas personas, muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres que están huyendo de la barbarie de una muerte segura y de la guerra y de muchos años de sufrimiento. No olvidemos esto, no es de un día para otro, llevan muchos años de sufrimiento y Europa es vecina de estas personas y tenemos que apoyar a nuestros vecinos, ¿no? Y por eso hay que tomar medidas de emergencia social primero y después hay que tener una política también con estos países, ¿no? Yo creo que no sé si habéis leído hoy la carta del presidente o del primer ministro italiano Matteo Renzi, que hoy decía algo parecido, ¿no? Los italianos, en este caso los españoles, tenemos nuestra labor solidaria, nuestro corazón ahí entregado para acoger lo mejor posible a los refugiados que huyen de la guerra, pero luego también hay una parte que tiene que hacer Europa, que es de política internacional, y evidentemente ese es el reto que los responsables políticos europeos tienen por delante y en el que yo espero y confío que España tenga un peso importante, porque España ha sido un país del que
muchos españoles salieron también en circunstancias parecidas hace mucho tiempo y de una manera masiva a otros países, y bueno, pues de alguna manera... ¿De España salieron? Hace mucho tiempo hubo muchos exiliados, por ejemplo a México o por ejemplo a Argentina, hace mucho. ¿Es comparable con la situación de Siria? Yo creo que en la labor donde hay un humanitaria, gobierno que está matando a la gente. yo creo, Mabel, que en la labor humanitaria todos tenemos que ser responsables de que en un momento determinado, cuando la gente está exiliándose o huyendo de sus países, pues tenemos que dar una respuesta solidaria. Pongo el ejemplo de España, pero podemos poner Irlanda con el caso de la crisis de la patata, que fue a finales del siglo XIX, es decir, que las crisis humanitarias, por determinadas razones, siempre han existido y ha habido países de acogida que poco a poco pues han ido asentándose. En este caso, la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo para que todas estas personas que están huyendo, evidentemente, tengan un espacio adecuado de acogimiento y, por otro lado, una política internacional de actuación en nuestros países vecinos, eso es evidente. Bueno, Europa y yo creo que todo Occidente, porque claro, lo que está pasando aquí es que son unos gobiernos que están matando a la gente, masacrando a su pueblo. Esto es lo que está pasando. Liderados por Siria, pero vamos, no nos olvidemos que en Afganistán y en Irak están pasando algo similar, pero lo de Siria es que clama al cielo. Y decía Pilar, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que hay dos temas diferenciados, el tema humanitario que hemos de asumir. Ahora bien, yo ponía sobre la mesa, y en esta mesa de debate, ¿está preparada Europa para acoger a tantísimos refugiados? Bueno, es que son miles y miles, 120.000, 150.000, 200.000... Europa parece que siempre intenta coordinar toda la actuación que van a tener sus países integrantes con las peculiaridades de cada uno, con lo cual esto lo dificulta y ralentiza. O sea, la respuesta europea siempre suele ser más lenta precisamente por este hecho, ¿no? Pero vamos, así a las bravas va a ocurrir lo que ya llevaba mucho tiempo reclamando países como España o como Italia, que es una cierta coordinación y ayuda europea para el asunto de la inmigración. En este caso no es una inmigración constante, el goteo al que estamos acostumbrados, sino es una inmigración por causas de fuerza mayor en masa, con lo cual es una dificultad añadida para su gestión. Cada país está intentando negociar cómo tramitarlo de acuerdo a sus posibilidades, eso es lógico. En España se está negociando la propia cuota que vamos a hacer frente, teniendo en cuenta o poniendo sobre la mesa el asunto de la cantidad de parados que hay en nuestro país, que eso evidentemente influye, además de ser un país que ya recibe constantemente inmigración durante todo el año, y en otros países pues pasan cosas parecidas. Por eso Alemania tal vez haya liderado un poco la respuesta, pero no hay que olvidar que no solo Europa está... Ojo, que para ellos es el destino dorado, el destino deseado es Alemania, sí, el resto es transitorio. Quizás es el país más organizado y con más recursos actualmente y con más tamaño y bueno, más capacidad operativa en este aspecto. Pero no hay que olvidar que no solo Europa se está enfrentando a una crisis migratoria. Turquía es el país actualmente que más sirios acoge y está prácticamente a su límite. Ha llegado a su límite. Claro. Luego hay países cercanos a Turquía, como puede ser Grecia, con toda la situación que tiene. Con todos los problemas que ya tienen ellos. Que también ocurre esto. Y evidentemente hay que dar una respuesta ya por razones humanitarias y todo en la medida de lo posible. Pero claro, también hay que ir yo creo que al origen del problema, y es en el fomento y en la creación de conflictos bélicos que luego tienen efectos en cadena. Me refiero, ahora no es momento de rasgarse las vestiduras cuando sí se tomó partido, por ejemplo, en el comienzo del conflicto en Siria, que empezó como unas revueltas populares al estilo de la primavera árabe, como pueda ser en Líbano, en Túnez, en países similares, pero en los que se ha intervenido. En un principio, países del ámbito occidental apoyaron a los rebeldes sirios contra el gobierno de Bashar al-Assad, que será un dictador, será lo que se quiera, pero tiene un país estabilizado y ahora la situación es muchísimo peor. Ahora, si os parece, entramos en eso, pero antes yo quería preguntaros, quería saber vuestra opinión sobre ¿es entendible y es justificable de alguna manera la postura de Hungría, de Austria, que ahora ha cerrado las fronteras con Hungría, de la propia Alemania, que está diciendo que esto tiene que llevar un mayor control, que no se puede continuar así? Se entiende, por ejemplo, pues lo que está pasando en Hungría, que están tan desbordados con tantas personas que dicen, no, es que aquí, o sea, es que se acabó, cerramos la frontera.
Mire, porque se quedan allí, ¿eh? Yo creo que lo de poner puertas al campo es imposible. Más allá de que en un país determinado, en un momento puntual, se diga no podemos tener los procedimientos adecuados para acoger, lo que sabemos, y nosotros aquí en España lo sabemos porque no estamos, a nosotros no nos está llegando todavía lo que es este éxodo. Sí, bueno, pero nos llegará. De esa zona, pero no, pero digo que sí que tenemos muchas personas que vienen a través de lo que es la inmigración de la pobreza, no de un conflicto bélico, y bueno, tenemos pateras enteras que nos va llegando a nuestras costas, es decir, poner puertas al campo es imposible. Yo creo que una postura de cierre de fronteras es casi una postura vacía, ¿no? En estos momentos, para un tema puntual como esto. Lo mejor que podría pasarnos es que la Unión Europea pusiera todos los medios para, a través de los propios gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en la zona, hagan los controles necesarios para generar la entrada de los inmigrantes, en este caso de los refugiados, porque van a ser refugiados que vienen de Siria, y que coja, digamos, el toro por los cuernos, ¿no? Esto es una expresión muy de Madrid, ¿no? Pero hay que coger el toro por los cuernos y, de alguna manera, dar solución al problema que hay. Cerrar la frontera lo único que va a traer son más mercado negro, más mafias de tránsito de personas y muchísima más inestabilidad e inseguridad en esas zonas. Entonces, es mucho mejor que la Unión Europea se ponga manos a la obra y que en esas zonas fronterizas empiece a establecer los controles necesarios para realizar el tránsito. No, si eso queda muy bien, Pilar, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero mientras que eso se resuelve, pues es que los refugiados siguen llegando. Claro, es que esto es el día a día. Pero va a seguir llegando, pongas una valla o no la pongas. No. Sí, no. Va a seguir llegando, los vas a tener enfrente de la ¿Qué valla. ¿Qué hacen los húngaros con toda esta gente que se está desbordando? Es que hay que ponerse también en ese lado, ¿eh? Me pongo en todos los lados que quieras. Lo que digo es que esas personas es una barbaridad lo que están haciendo haciendo con los sirios, porque es una barbaridad. Pero mientras yo decía, la Comunidad Europea ha asumido esto con la celeridad que tenía que haberlo hecho, pues probablemente no, esto había que haber empezado antes, pero el problema ya está aquí. Entonces, yo no sé, ¿tú qué opinas? Hay países en los que se está notando más el rechazo a la situación o a una posible avalancha de refugiados, como puede ser Bulgaria, Estonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, por cuestiones, imagino que económicas, pero también sociales. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que estamos en una especie de gestación de conflicto, todo lo contrario a la llamada Alianza de Civilizaciones. Parece que casi se está gestando, fomentando todo lo contrario, que es un conflicto de civilizaciones, y esto por sectores de la población se ve de dicha manera. ¿Cuál es la reacción equilibrada ante ese miedo y ante la responsabilidad humanitaria? Pues establecer muy claro la responsabilidad de cada país, las cuotas de acogida y sobre todo cómo se procesa su llegada. Pero que eso lleva tiempo, que es que todo eso lleva tiempo del que no disponemos. Tiene que haber un censo, tiene que haber una información y hay que controlar las entradas. Y un catálogo, una manera de catalogar la situación de la gente que va llegando y darles una salida ordenada o una entrada ordenada con un cierto protocolo. En estos casos, a mí lo que siempre me llama la atención es la infrautilización de las Fuerzas Armadas de los países, porque los ejércitos están para este tipo de situaciones de emergencia, no solo para estar en conflictos bélicos, sino para gestionar situaciones de emergencia extrema. Con lo cual, no es solo un asunto policial, sino que también hay recursos que tienen los estados, como puede ser que no se utilizan. Habría que tener mayor control en las fronteras para que no pase todas estas personas. Yo les decía que según datos de la policía se han robado más de 3.000 pasaportes en blanco que se están rellenando y que los han robado gente del ISIS, con lo que esto supone, esas células yihadistas que podrían invadir Europa con las consecuencias que esto puede tener, claro. Harían falta también más controles, pues a lo mejor el ejército, como decía Sier, tiene que estar también en esos controles fronterizos para evitar el paso indiscriminado, que pudiera controlarse un poco más. La verdad es que yo no sé cómo, ojalá y lo supiera, yo solo sé que hay un problema muy serio. Yo creo que mezclar, decir que toda la historia se puede mezclar. Es que está mezclado. Pero mezclar lo que es emergencia humanitaria evidente
que podemos estar hablando de 200.000, 300.000 personas. Bueno, pero que eso se supone que está en vías de solución, que solucionar, ¿no? Con que hay 3.000 pasaportes, parece ser, por ahí dando vueltas, claro, y que pueden generar algún conflicto de seguridad, pues hombre, es mucho mejor, para dar solución es mucho mejor separar los conflictos. Vamos a ver cómo organizamos la entrada de los refugiados en Bueno, Europa. pero eso ya se está haciendo, repartiendo las cuotas. Vamos a ver cómo se reparten las cuotas, como aquí en España hay un plan, claro, que se tiene que ejecutar y que se tiene que coordinar también con los municipios, con las comunidades autónomas, que tiene que, para esa recepción de estas personas que tienen que venir aquí a España y que tienen que integrarse y que tienen que tener una serie, pues una serie de acogida y también de derechos y obligaciones, ¿no? Todo eso hay que conjugarlo muy bien. Sí, porque no vienen para 4 días. Eso es. Y luego, por otro lado, el tema de seguridad. Bueno, pues evidentemente el terrorismo islámico, el terrorismo yihadista, es verdad que es una realidad, pero no una realidad por 3.000 pasaportes. Es que en Francia, no, sin 3.000 pasaportes, ya hemos tenido algún atentado de este carácter, con lo cual vamos a... Con eso es en un más a más, claro, o sea, ya que aprovechando esta desgracia humana... Bueno, pero pueden lo que quiero decir es que el terrorismo es mucho mejor, y yo creo que aquí en España, que tenemos mucha experiencia con estos temas de terrorismo, es mucho mejor darle la dimensión adecuada para saber enfrentarnos a él. Y la crisis humanitaria de los refugiados, creo que se merece una solución única sin mezclarlo, porque lo otro, yo creo que en todos los países de la Unión Europea hay profesionales de la seguridad que van a dar una respuesta cierta y bastante contundente en el caso de que se produzca alguna situación irregular de estas que estábamos comentando, ¿no? Pero separemos un poco... No, si están separados, o sea, por un lado está la parte humanitaria que lleva su cauce y otra es el control que hay que tener, ¿eh? No aquí ahora, ante este drama que están sufriendo los sirios, aprovechan los del ISIS también para pasar 3.000 personas más y posicionarse, en fin. Me parece también tibia la postura de Europa respecto a la gestión que están haciendo los países del Golfo Pérsico respecto a la situación de los ciudadanos de un país vecino, en el cual incluso también han intervenido activamente en la propia guerra civil de Siria, y es como que están derivándolo a un problema europeo cuando ellos también deberían dar una respuesta. Y vuelvo a lo que decía al principio, habría que analizar claramente un poco las responsabilidades de intervenir, sea directamente, veladamente, económicamente o suministrando armamento a la gestación de guerras civiles, como ha ocurrido en todos los ámbitos de la primavera árabe. Siria no es una excepción, pero ha ocurrido en Libia y el resultado es el que vemos, también un país mucho más inestable y más peligroso para los países del entorno y una situación muchísimo peor para los ciudadanos que viven en él. O sea que en el fondo, ¿qué responsabilidades y cómo se pueden pedir cuentas a aquellos que azuzan un avispero como puede ser? Esa es la pregunta que yo también quería poner sobre la mesa. ¿Qué tendrían que hacer el resto de países de Occidente? ¿Qué tendría que hacer el mundo entero para acabar con esto? ¿Deberían de posicionarse en fin, y actuar en Siria? No alimentarla. Yo creo que lo que tenía que haber hecho es no alimentar la guerra civil en un principio. Sí, pero bueno, Bashar al-Assad hubiese sido capaz de frenar todas la escalada. Pero eso es irrecuperable, Asier. Entonces, sí, de aquí pero es que no hay que adelante... olvidar que eso debería conllevar una responsabilidad. O sea, desde Occidente se ha financiado, bueno, desde Occidente y de los países del Golfo se ha financiado y se ha apoyado a los grupos insurgentes. Que ahora solamente acogen refugiados con dinero, ¿eh? Los de los países del Golfo han dicho, no, pobres aquí no, aquí todos los que queremos son refugiados con dinero. O sea, estamos en una situación en la que se han quitado dictadores de países del ámbito árabe para dar cabida o dar paso a un fortalecimiento del islamismo más radical. A un dictador Entonces, radical. Eso merece como poco una explicación. Lo que pasa es que cuando se produce la guerra civil en Siria, digamos que los rebeldes o los insurgentes, ¿no?, yo creo que están rebelándose contra una dictadura, ¿no? A partir de ahí, que el Estado Islámico sea lo mismo que estos rebeldes o insurgentes que hubo en un momento determinado, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucho, no son lo mismo, digamos que no tienen
no tienen que ver. Y ahora lo único que pasa es que ahora tenemos a quien tiene que contener a estos, digamos, terroristas del ISIS, que son terroristas, o sea, no son un pueblo, son terroristas. O sea, para mí no es un Estado, sino que es directamente un conjunto de terroristas y asesinos, como tú estás diciendo. Que eso tenga que justificar el que haya dictadores en estos países. Ojo, el ISIS también nace tras la caída de otro dictador que es Saddam Hussein. Claro. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que, claro, que para justificar que haya dictadores en determinados países está que te viene el terror. Yo creo que la función entonces de Europa y del mundo occidental, claro, ¿no? Ahí de todo es un poco de todo Occidente, es fomentar estados estables, no estados fallidos, que digamos que lo que se están fomentando, que lo que ha aparecido después de estas revueltas y con el ISIS son estados fallidos, pues en vez de un estado fallido, estados estables, estados con valores democráticos, como los que nosotros en Occidente estamos intentando llevar adelante, y eso pues tiene que ver con la cooperación también, con temas económicos, con ayuda en educación, con ayuda en inversiones, en muchas cosas, ¿no? Es un mundo ideal. El mundo objetivo ideal, está acuerdo, bien, pero si existe, el canal, el medio para alcanzar ese objetivo es inmiscuirse en la política nacional de países soberanos apoyando revueltas armadas, me parece que no es el medio más adecuado para lograrlo, y los efectos además se demuestran que son mucho peores que la situación inicial. Entonces, yo creo que no es la motivación principal el llevar la democracia a estos países cuando se fomentan conflictos armados. Pero así no se pueden seguir manteniendo a estos dictadores que lo único que están haciendo es masacrar al pueblo. O sea, algo habrá que hacer. Es que el pueblo no puede hacer nada, Sier. No pueden hacer nada. Pueden levantarse en armas, ayudarles, y que al final la situación sea un país destruido en el que el islamismo radical campa sus anchas. Si les ayudas vas a intervenir de alguna manera en lo que tú estás diciendo que no se debe intervenir. Hay muchas maneras en el gobierno de intentar influir en estos gobiernos, en estos países. Recordemos que la decisión de intervenir en países de este tipo, y no en cualquiera de otros que hay por todo el mundo, con problemas similares o peores, generalmente es una cuestión de geoestratégica que tiene que ver con los recursos energéticos. Claro, la economía, entonces, el dinero, no hay que tampoco olvidarse ni quedarse solo con la pasada hipócrita de que son países a los que hay que llevar democracia. Porque entonces democracia hay que llevar a todo el planeta. Sí, por supuesto, pero lo que quieras así, pero la gente no puede seguir muriendo y no pueden seguir matando estos dirigentes, permitir y fomentar las masacres que se están... Entonces financias a la insurgencia islámica radical. Pues habrá que encontrar una solución. Yo te digo que ojalá yo la tuviera. Yo ahí estoy con Mabel, es decir, que hay que encontrar el término óptimo, ¿no? De que no haya dictaduras y que no estemos fomentando el yihadismo, eso es evidente, ¿no? Yo creo que los objetivos pues habrá que poner encima de la mesa, para eso están quien tiene que estar. Es decir, para eso los gobiernos de la Unión Europea tienen que ver su acción política internacional, tiene que ser de estabilidad en todo lo que es la parte de África y también de Oriente Medio. Eso es importante para nosotros porque son nuestras fronteras, si no... y tantos países... La intervención liderada por Francia en Libia, con el resultado que ya conocemos. Bueno, pero a ver, que Asier, ya sabemos que cada país debe ser soberano, pero es que estamos en una situación muy especial. Eso dice, el pueblo se rebela, pues ya ves lo que está haciendo el pueblo, huir porque no encuentra otra salida. O sea, porque es que los pasan a cuchillo, vamos. Sí, pero ¿de quién están huyendo principalmente? Aparte de la guerra, están huyendo principalmente de la acometida del ISIS, que ahora prácticamente ha comido gran parte del terreno sirio. Pero porque antes donde iban era Turquía, tú lo has dicho antes. Y ya no caben. Y ahora ya no caben en Turquía porque se están yendo los que estaban por la guerra civil y contra la dictadura, y ahora los que vienen también, los ciudadanos normales y corrientes, los que viven el día a día. Efectivamente, que no querrían irse, si ellos, señores, dicen que querrían vivir en su país, lo que pasa es que no pueden, es que les matan, o sea, es que bueno, vamos a poner las cosas con su nombre, es que les están matando. O sea, que el problema es mucho más serio, y yo estoy de acuerdo con Pilar, y yo creo que aquí es la comunidad internacional quien tiene que actuar. Europa, América...
y hay que incluir Rusia. a Rusia, claro. Entonces, y tiene su todos responsabilidad tienen también. Rusia intervino Claro. para dar apoyo a Bashar al-Assad Claro. para que no le, Claro. le Exactamente. quitasen de una forma armada y soterrada. Es que lo que pasa es que hay que hacerlo coordinado. La cuestión Asier. es de Se tienen que fondo. poner de acuerdo todos los países. No yo apoyo a este porque estoy en contra de... Que esto también pasa, ¿eh? Que esto también pasa. Yo soy ruso, yo O americano. sea, y los se tienen que otros poner de acuerdo yo. todos los países para atacar bélicamente Yo no al estoy diciendo azar eso. a los países que Yo no estoy decidan. diciendo eso, No. yo no he dicho eso, Asier. He dicho que tendrán que coordinarse para acabar con esta situación que está masacrando a todo un pueblo, a unos pueblos que la gente no se merece morir por estas causas. No, es lo único que estoy eso diciendo. está claro que es así. Pues entonces... Pero ahora que se dice que la responsabilidad y tiene que actuar estos países de Occidente o del ámbito del Golfo, quien sea, tendrán que actuar, pero no olvidemos que tienen gran parte de la responsabilidad en la creación de estos Por conflictos. supuesto, pero ese será otro debate, cómo tienen que actuar, porque es que hoy estamos no en tiempo, fuera de tiempo. Nos hemos pasado de tiempo, no nos queda más que para despedirnos y muy justito. Muchísimas gracias, Pues Pilar gracias. Sánchez Acera, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mabel. Un placer, espero que vuelvas pronto por aquí por nuestro Cuando plato. queráis. Y así es, muchas gracias, hasta el próximo programa. De ustedes me despido, les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.